Muchas veces se critica a la Unión Europea por su falta de democracia, ya que, aunque sí que elegimos al Consejo Europeo y directamente al Parlamento Europeo, no sucede lo mismo con la Comisión Europea. Entonces, ¿quién elige a la Comisión Europea? ¿La elige alguien por nosotros? ¿Por qué finalmente es Ursula von der Leyen quien acaba como presidenta de la Comisión Europea? Y sobre todo, que se pregunta mucha gente, ¿se puede considerar esta elección como democrática? Hay muchas preguntas sobre este tema y para responderlas tenemos que hacer un breve repaso histórico. Desde que las instituciones europeas nacieron, han ido cambiando y evolucionando, tanto en su composición como en su funcionamiento. Lo más significativo de estas evoluciones ha sido la del Parlamento Europeo, ya que poco a poco ha ido ganando más peso dentro de la Unión Europea. De hecho, Momento Spam publiqué un artículo en El Orden Mundial hablando un poquito sobre la evolución en la práctica del Parlamento Europeo, un poquito contando su historia, por si al final del vídeo pues queréis saber más detalles. El tema es que al principio de todo el Parlamento pintaba cero en la elección del presidente de la Comisión Europea. Básicamente lo que ocurría era que los Estados miembros de la Unión Europea, que viene a ser el Consejo Europeo, elegían por acuerdo común quién sería el presidente de la Comisión Europea. No fue hasta 1992, con el Tratado de Maastricht, cuando se obligó a que los Estados miembros consultasen previamente al Parlamento antes de nominar a alguien como presidente de la Comisión. Además, este tratado dio poder al Parlamento para aprobar o rechazar a la Comisión por completo antes de que iniciase su actividad. Por tanto, aquí el Parlamento ya comenzaba a pintar algo en este asunto. Unos años más tarde, en 1997, el Tratado de Ámsterdam dio un nuevo poder al Parlamento Europeo: aprobar la nominación del presidente de la Comisión. Es decir, pasó de ser simplemente consultado a poder votar a que X persona fuese el presidente de la Comisión Europea. Pero vaya, que el proponer al presidente de la Comisión Europea dependía básicamente del Consejo Europeo. Y esto es lo que hacía del proceso algo bastante opaco. 10 años más tarde, en 2007, llegó un boom en muchos sentidos para la Unión Europea. Ese año se firmó el Tratado de Lisboa, un tratado que cambió muchísimas cosas de la UE y, entre ellas, el proceso de cómo se elige al presidente de la Comisión. Lo que venía a decir este tratado es que ahora el Consejo Europeo propone al candidato a presidente de la Comisión, ojo, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas y después de haber hecho las consultas necesarias. Luego, el candidato tiene que ser votado por el Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros, o sea, 376 eurodiputados de los 751 que hay en total. El problema es que el Tratado de Lisboa dejaba un poco abierto el tema, o sea, ¿qué significa hacer las consultas necesarias? Por ello, en 2012, el Parlamento Europeo instó a los partidos políticos europeos, que vendrían a ser los grupos políticos del Parlamento Europeo, a que propusieran un candidato para las elecciones de 2014. La idea era que saliera elegido como presidente de la Comisión Europea el candidato del partido que más votos recibiera en las elecciones europeas. Y a este proceso lo llamaron Spitzenkandidaten. Spitzenkandidat. Spitzenkandidaten. Spitzenkandidat. Spitzenkandidatin. Spitzenkandidat. Spitzenkandidat. Es decir, si el Partido Popular Europeo proponía a Juncker como su Spitzenkandidaten y el PP Europeo ganaba las elecciones, pues entonces Juncker pasaría a ser, si lo aprobaba el Parlamento, presidente de la Comisión Europea. De hecho, esto fue lo que pasó. El PP Europeo ganó las elecciones y Juncker pasó por el Parlamento para que la aprobaran y salió como presidente de la Comisión. De esta manera, digamos que nosotros, la ciudadanía, podíamos elegir de manera indirecta quién sería el presidente de la Comisión. Y si este formato os choca, pensad que en las elecciones generales en España es un poquito lo mismo. Cuando tú votas al PSOE, tú no estás eligiendo directamente que quieres que Sánchez sea su candidato, sino que tú ya votas a la lista sabiendo cuál es su candidato. Bien, pues el sistema del Spitzenkandidaten triunfa, tiene éxito. En 2014 es la primera vez que se prueba algo así. Parece que la Unión Europea va tomando pasos hacia la transparencia, hacia la democracia, que se acerca más a la ciudadanía, pero en las elecciones de 2009 todo cambió. Ya en 2018, el Parlamento pidió mantener el sistema de Spitzenkandidaten para las elecciones de 2019. La mayoría de eurodiputados se pusieron muy serios y dijeron que rechazarían a cualquier candidato que no hubiese sido nombrado como Spitzenkandidaten. Incluso el propio Juncker dejó claro que quería que se mantuviese ese sistema. Y todo este énfasis en mantenerlo fue debido a que varios líderes del Consejo Europeo no se mostraban muy a favor del sistema. Pensad que si el sistema del Spitzenkandidaten se mantuviera, entonces el Consejo Europeo perdería el poder
de nombrar a sus propios candidatos para la presidencia de la Comisión. Había muchos jefes de gobierno del Consejo Europeo que estaban en contra del Spitzenkandidaten y lo manifestaron de manera pública. Algunos de ellos fueron Macron y Merkel, que sí, justamente representan a los dos países más grandes de la Unión Europea. Sin embargo, en el Parlamento Europeo también había bastante jaleo con este tema. El grupo de ALDE, que ahora ha pasado a llamarse Renew Europe, no estaba muy de acuerdo con el proceso del Spitzenkandidaten. De hecho, cuando los partidos políticos nombraron a su Spitzenkandidaten, la gran mayoría cogieron a 1 o 2 candidatos, mientras que ALDE escogió a 7, lo que levantó un poquito de revuelo, haciendo pensar que ALDE no se tomaba muy en serio este proceso. Aún así, todos los Spitzenkandidaten acudieron a diferentes actos de campaña antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, incluido el debate oficial que tuvo lugar en el hemiciclo del Parlamento Europeo. El resultado de las elecciones europeas ya los comenté recientemente en un vídeo, pero el resumen, grosso modo, es que el PP europeo ganó y los socialistas quedaron segundos, pero ambos perdieron bastantes escaños respecto a las elecciones de 2014. Y ojo a este dato porque al mismo tiempo Renew Europe pasó de ser el cuarto grupo más grande en el Parlamento a ser el tercero y con una subida muy importante de escaños. Una vez el Parlamento ya se había conformado con sus nuevos miembros, flotaba aún en el aire la duda de cómo se iba a elegir al presidente de la Comisión. Si siguiésemos la lógica del Spitzenkandidaten, lo que tendría que haber pasado es que el candidato del PP europeo tendría que haber sido la primera opción a considerarse para ver si el Parlamento le aprobaba o no. Pero esto nunca ocurrió. Lo que ocurrió fue puro ajedrez político. Y esto no es opinión mía, esto está certificado por los periodistas que cubrieron esas negociaciones. Antes de empezar a explicar este rompecabezas, hay que tener una cosa clara. El principal problema estaba en el Consejo Europeo. Es decir, necesitaban que al menos el 55% de sus miembros votasen a favor de un candidato. Más adelante veréis por qué esto es muy importante, pero de momento vamos a explicar ya el rompecabezas. Manfred Weber, alemán, era el Spitzenkandidat del PP europeo, pero no generaba buenas sensaciones más allá de en su propio grupo, ya que nunca había trabajado en la Comisión Europea. Es más, su perfil está enfocado al Parlamento, habiendo sido el líder del PP europeo allí desde 2014. Además, el Spitzenkandidat socialista Frans Timmermans, holandés, hizo que Weber tuviese aún menos posibilidades. El motivo estaba en el perfil de Timmermans, ya que llevaba casi 5 años como vicepresidente de la Comisión Europea. Timmermans contaba con el respaldo de Pedro Sánchez, lógicamente, de Macron y, ojo, de Merkel. Sin embargo, tenía en contra a todos los gobiernos del PP europeo, excepto el de Merkel, y también a otros países euroescépticos como Hungría, Polonia, República Checa e Italia. O sea, que ni Weber ni Timmermans contaban con el respaldo de una mayoría suficiente del Consejo Europeo. Fue entonces cuando Merkel, intentando que se respetase el sistema del Spitzenkandidaten, empezó a convencer a los gobiernos de su partido para que votasen a favor de Timmermans y desbloquear así la situación. Sin embargo, no era seguro que Timmermans obtuviese la mayoría. Pensad que Juncker, en 2014, obtuvo el voto a favor de 25 de los 27 países de la Unión Europea. Tan solo Hungría y Reino Unido votaron en contra. La situación para el candidato socialista era mucho más apretada, por lo que a última hora surgió el nombre de Ursula von der Leyen, que era ministra de Defensa del gobierno de Merkel. Encajar a von der Leyen como primera propuesta para ser presidenta de la Comisión tendría el voto a favor, evidentemente, del PP europeo y también de Renew Europe. Y con el fin de ganar el voto de los socialistas, a estos se les ofreció la presidencia del Parlamento Europeo. Con este movimiento de última hora quedó resuelta la encrucijada, pero se rompió el sistema del Spitzenkandidaten. El día de la votación de von der Leyen en el Parlamento Europeo fue más ajustada de lo que se esperaba. Necesitaba mínimo 374 votos y obtuvo 383. Para que os hagáis una idea, Juncker en su día obtuvo 422 de los 365 que necesitaba. Cada voto cuenta y esos 9 votos de diferencia hicieron que Ursula von der Leyen se convirtiese en la primera mujer presidenta de la historia de la Comisión Europea. Cabe mencionar que el sistema del Spitzenkandidaten no fue vinculante en ningún momento, es decir, el Consejo Europeo no estaba obligado a seguirlo. Además, el Consejo Europeo está conformado por los jefes de gobierno de los países de la Unión Europea, los que previamente hemos elegido en elecciones generales, por lo que elijan a puertas cerradas de alguna manera
a Ursula von der Leyen sigue siendo una elección democrática, puesto que están eligiendo personas que previamente ya hemos elegido nosotros, aunque es verdad que no es tan democrático como al Parlamento Europeo le hubiese gustado. Vamos a dejar este vídeo por aquí, yo creo que ya ha sido suficiente información por hoy. Lo último que quiero deciros es que si queréis profundizar en estas negociaciones que hubo de última hora y cómo se encajó a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, os dejo en la descripción un artículo del corresponsal del País aquí en Bruselas, y al cual conocí por una entrevista, y cuyo artículo es genial, no tiene desperdicio, en serio. Sin más, espero que os haya gustado, espero que os haya sido sobre todo de utilidad el vídeo. Podéis suscribiros al canal, que seguiré subiendo más contenido que toque a la Unión Europea de cerca. Podéis compartir el vídeo para que llegue a más gente si alguno tenía la curiosidad con este tema. Y sin más, por mi parte, nos vemos en la próxima.